Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a la segunda sesión en línea correspondiente al programa de formación complementaria Análisis Financiero. Es así como voy a compartir pantalla y vamos a iniciar desde Google, el explorador, para que aquellas personas que no participaron de la primera sesión también en esta oportunidad puedan apreciar cómo se hace el proceso de ingreso a la plataforma. ¿Listo? Voy a suspender mi cámara para maximizar la conexión a la red. En el buscador digitamos Cena Virtual. Al digitar Cena Virtual nos lleva a la página correspondiente cenavirtual.edu.co y cena.territorio.la, que es la plataforma actual de el Cena Virtual. Les aparece siempre este banner informativo, finaliza el año o cualquier otro. ¿Cómo lo eliminamos? Le damos clic en la X del banner, ¿cierto? La X del banner, o con la letra escape también podemos eliminarlo, ¿listo? Entonces le damos clic y aparece ya la posibilidad de acceder a los cursos del LMS. Vamos a darle a José Morales. Ingreso a cursos LMS Sena. Su documento de identidad, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia, el número correspondiente, la contraseña, la cual corresponde a la contraseña que ustedes vienen utilizando en Senasofía Plus, con el que hicieron el proceso de inscripción. Le damos a ingresar y nos lleva directamente a los cursos que ustedes están inscritos, bien sea de manera presencial, virtual y más. Igualmente aparece el banner, un banner informativo, en este caso aprovecha los simuladores. Lo eliminamos dándole clic en la X del banner o con la letra escape. Les vamos con el análisis financiero correspondiente al curso que ustedes están llevando a cabo. Entonces puede ser la ficha 245, 4005, 4021, 4022 o U8014. ¿Listo? Le vamos a ingresar a uno de ellos. Al ingresar nos lleva al espacio correspondiente de herramientas que, como su nombre lo indica, le permite ingresar a las diferentes opciones. Recuerde que estamos manejando los foros, las evidencias, las evaluaciones, las wikis y los blogs. Estas son las actividades que tenemos previstas en el desarrollo del programa de formación. Igualmente tenemos las sesiones en línea, ¿cierto? Las pruebas interactivas, más bien, que en el día de ayer tuvieron un inconveniente de enlace, entonces ya se solucionó. Ahora revisaremos la sesión de número 1 para que podamos mirar el proceso. ¿Listo? Vamos a dar acceso a listo. Ingresamos como siempre por contenido del curso. En contenido del curso vamos a proyecto y en proyecto encontramos las actividades 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Estas son las azules, son carpetas y aperturamos la carpeta. La carpeta actividad 2 tiene la carpeta guía de aprendizaje, material de formación, material de apoyo, foro técnico, prueba de conocimiento y taller de análisis de estado financiero. En este caso, estas son las tres actividades, el material y la guía de aprendizaje. Le damos clic en la carpeta de guía de aprendizaje y clic en el archivo. Este símbolo que parece un lápiz significa archivo. Y vamos a descargar la guía de aprendizaje correspondiente a la semana 2. Recuerden tener habilitadas las ventanas emergentes para que puedan ver la correspondiente guía de aprendizaje.
Muy bien. Igualmente vamos a abrir el material de apoyo, material de formación, elementos que ayudan a realizar el diagnóstico financiero. Hay versión multimedia y versión descargable. Vamos a trabajar con la versión descargable. Muy bien. Y tendríamos pendiente ahora para desarrollar, tenemos el material de apoyo. Vamos a ver el material de apoyo, que es documento contabilidad básica, indicadores financieros e indicadores de liquidez fundamentales para evaluar la gestión financiera. Entonces podemos darle apertura a este archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y también tendríamos la web indicadores financieros de la página correspondiente a actualícese.com. Adicionalmente, les voy a enviar un material correspondiente a la información de análisis financiero del profesor Humberto. Entonces, tendríamos esa información y que están funcionando los enlaces correspondientes del material de apoyo. Vamos con la guía. Entonces, en la guía ustedes deben ubicar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Sin embargo, recuerden que a su correo electrónico les he enviado 4 archivos. Estos 4 archivos lo que permiten es una guía para el desarrollo de las 4 actividades, de cómo elaborarlas, un ejemplo de la misma en algunos casos, y los enlaces o los archivos para que sobre esos documentos puedan ustedes desarrollar la actividad de manera más sencilla. La primera actividad es una actividad de reflexión en donde podemos resolver la pregunta sobre qué importancia tienen los indicadores financieros para el dueño de la empresa o negocio. Un indicador, como su nombre lo indica, me mide un elemento dentro de todo un conjunto. Entonces, cuando ustedes se suben a su vehículo, ¿cierto? Automóvil, ustedes ven al frente el tablero de control de mando, ¿cierto? O de mandos. Ustedes ven uno que dice indicador de la temperatura. También ven el indicador de combustible. Otros también tienen el indicador del líquido de frenos. Otros tienen indicadores, por ejemplo, ya más modernos, de inflado de las llantas. Entonces, a través de microchips o chips, envían información a una central, y esa central dice si está dentro de unos niveles establecidos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se montan en la motocicleta también, ¿cierto? Ven, lo primero que ven es el combustible, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que le va a permitir llegar a su destino. En este caso podríamos decir que el combustible en gran medida de la empresa son los ingresos, ¿cierto? Y el efectivo, ¿sí? O sea, las ventas que tiene y el efectivo que ha tenido de esa venta. Entonces, básicamente, cuando hacemos la medición de un indicador, me va a medir algo. Entonces, o coloco de ejemplo, de pronto pueden ver cuando ustedes mmm, ven una película o han estado en la cabina de un avión, infinidad de controles que miden los indicadores. La velocidad del viento, la posibilidad de tempestad, etcétera, etcétera. La ruta que se ha trazado desde el piso a través de los diferentes satélites, ¿cierto? Para que no haya interferencia con de pronto una montaña, ¿cierto? El nivel que está volando sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera. Igual para la empresa, estos indicadores son importantes. Entonces, hay indicadores de liquidez, hay indicadores de endeudamiento, hay indicadores que tienen que ver con la rotación de la actividad que tiene la empresa, y muchos más que en el transcurso del programa estaremos desarrollando.
Hoy vamos a ver uno que tiene que ver con el indicador de análisis de vertical y estaríamos viendo unos de liquidez y de endeudamiento y de adicionalmente de rentabilidad. ¿Y cuáles serían esas consecuencias al no contar con un sistema de información contable por parte de la empresa? Pues uno es de carácter legal. Las empresas legalmente constituidas en Colombia deben tener dentro de sus obligaciones la contabilidad, llevar la contabilidad al día y obviamente sobre esa información paga impuestos, ¿cierto? Y se hacen procesos de revisión por parte de los organismos correspondientes. La importancia de llevar la contabilidad también radica en que puedo tener estos indicadores que me van a permitir visualizar la empresa como tal y poderla comparar con el mercado en el cual me desenvuelvo. Por eso existen las diferentes superintendencias. Entonces, las empresas de transporte, todas se miden con sus resultados en la Superintendencia de Industria y Transporte, ¿cierto? Las empresas de salud, la Supersalud, las empresas de vigilancia, las empresas que tienen que ver con eh, el aspecto financiero, Superintendencia Financiera, y las empresas comerciales con la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿listo? Entonces, cada una reporta información, por eso el gobierno tiene estadísticas y análisis sobre el comportamiento de cada uno de los sectores y yo debo medirme con el sector. Un aspecto bien importante de cuál puede ser la rentabilidad de una empresa es aquella que da el sector financiero, en el sentido de que yo debo, ¿cierto?, generar rentabilidad superior al DTF, que es la tasa de depósitos a término fijo, que en este momento las empresas colocan en las entidades financieras y obtienen esa rentabilidad del exceso de liquidez, ¿no? O sea, para no dejarla en una cuenta de ahorros que no renta nada. Como mínimo, debo rentar eso, es decir, recuerden la parábola de los talentos, ¿cierto? Uno lo enterró y ese no generó ningún tipo de rentabilidad y el otro generó el doble, ¿cierto? El 100% de la rentabilidad. Yo debo llegar a estar por encima de esa rentabilidad de lo que me han confiado, que es el patrimonio. Y el patrimonio entendido inicialmente como el capital social y el patrimonio del mes de análisis o del año de análisis descontada esa utilidad, ¿sí? Porque el patrimonio está constituido por esa utilidad también. ¿Listo? Entonces, ¿por qué consecuencias? Primero, de carácter legal y segundo, de andar sin eh, los indicadores o los monitores que me permitan a mí saber con qué cuento. Entonces, si el medidor de la gasolina anda mal, yo no puedo saber cuánta gasolina tengo. Hoy los vehículos me dicen, con la gasolina que tiene en el tanque, puede recorrer hasta tantos kilómetros en el promedio de velocidad que viene, ¿cierto? También le miden el consumo por kilómetro del vehículo, ¿cierto? Entonces dice, a mayor velocidad habrá unos momentos en que el consumo disminuye, ¿sí? Porque se vuelve más eficiente. A menor velocidad en la ciudad se consume más combustible. No sé si les ha pasado que tanquean su vehículo, andan en la ciudad y ven que el número de kilómetros es poco, pero lo tanquean y van de viaje y rinde mucho más el kilometraje. Entonces, y por ejemplo, eran 30 kilómetros por galón, ¿cierto? En la ciudad se hace 12, 13, 15 kilómetros por galón, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, lo mismo sucede con las empresas. Si no tengo ese indicador, pues no sabe cómo me estoy midiendo.
Aquí también hablamos de la importancia de calcular los indicadores financieros y quiénes requieren los resultados de interpretación de los dichos estados. Entonces, en el foro temático es una actividad que no es calificable, ¿cierto? En este caso, pero que me da herramientas importantes para la información del análisis financiero. Entonces ya dijimos por qué son importantes calcular, ¿cierto? Porque me permiten visualizar la situación económica de la empresa en un momento determinado. Hay que hacer referencia a que el indicador es debe hacer una interpretación dinámica, ¿cierto? No es estática. Hoy puedo tener una liquidez alta, mañana, a raíz de un pago que hice, ya mi liquidez bajó, ¿cierto? Antes del 31 de diciembre puedo tener una buena liquidez, pago la nómina y ya quedo sin liquidez. Al cierre del 30 de noviembre puedo tener una buena liquidez, pero pago los primeros días la prima de los trabajadores y quedo sin liquidez. Entonces, la importancia es calcularlos de manera permanente para poder tener una visión general de la empresa. ¿Quiénes requieren esta información? Obviamente quienes toman decisiones, ¿cierto? Los gerentes, los presidentes, los integrantes de la junta de la empresa, los mismos empleados, ¿cierto? Para saber cómo anda la organización. Adicionalmente, también las entidades bancarias, el Estado, por eso ellos hacen información estadística sobre cómo van los sectores en el proceso de información financiera. Hoy se está desarrollando el segundo día sin IVA, se esperan unas ventas bien importantes para el sector. Debía haberme preparado con un inventario para esta época y obviamente esperar unos resultados magníficos. Entonces debo prepararme, saber mi margen de rentabilidad y hasta qué porcentaje podría tener yo también de descuento. Ustedes pueden ver que pues el 19% es un beneficio que da el gobierno, o sea, no cobra el IVA ese día. Entonces, por lo tanto, el producto que viene grabado, que está dentro de los productos que designa el mismo estado para que no se cobre el IVA, pues va a tener un 19, un 8, un X% que no se cobraría. Adicionalmente, algunas eh, empresas hacen un descuento especial para hacer más llamativo el proceso y pues obviamente que hay, hay un impulso que genera el gobierno para generar esa venta. ¿Listo? ¿Y quiénes lo requieren? Pues obviamente todas las personas interesadas en conocer la información de la empresa y poderla comparar con el medio en el cual se desenvuelve. El taller que vamos a desarrollar de análisis de estados financieros corresponde al análisis horizontal y un ejercicio también que tengo ahí de análisis vertical. Este análisis vertical corresponde al ejercicio planteado en la guía, donde una empresa llamada La Excelencia tiene activos corrientes, activos fijos, total de activos, pasivos corrientes, pasivo a largo plazo, total de pasivos, patrimonio y total de patrimonio. Y se pide calcular un indicador, ¿cierto? Que corresponde a la prueba ácida, la liquidez, ¿cierto? Indicador de liquidez y la prueba ácida para que podamos revisar cómo anda la empresa con estos valores, ¿no? Ya con el balance podríamos mirar otros indicadores que me permiten únicamente con el balance general. Y con esas dos actividades estaríamos terminando el proceso. A, la prueba de evaluación, la prueba de conocimiento, evaluación diagnóstico, es una evaluación, como su nombre indica, en línea, se presentan las diferentes preguntas y habrá la respuesta correspondiente. Dentro del material van a encontrar los indicadores financieros, rotación de inventarios, razón corriente, capital de trabajo, índices de rentabilidad, de endeudamiento y otros indicadores.
Igualmente, pues ya vimos el material de la Cámara de Comercio de Antioquia, ¿cierto? De Medellín para Antioquia, sobre cómo se construyen y cómo se realizan y la importancia de los estados financieros. Todo lo que se pueda medir, se sabe si se hace o no se hace y cómo estaríamos en condiciones de mejorar, de gerenciar y obviamente de controlar. Vamos con el foro temático. ¿Cómo se realiza el foro temático? Pues ingresamos a foro temático y vamos al espacio correspondiente al envío. ¿Listo? Foro temático, aperturamos el espacio correspondiente y le decimos ver foro. Él nos habilita en una ventana emergente el foro correspondiente. Entonces, nos lleva al foro. Recuerden que este foro no es calificable. Importancia de los índices financieros. Ya hemos dicho que no es calificable. Foro temático, importancia de los indicadores financieros. Le digo responder y en responder me aparece esta caja de texto, ¿cierto? Si quiere activar texto enriquecido y aquí estará la respuesta, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es copio las preguntas, control C y control V y aquí su respuesta. O puedo hacer la presentación aquí, como obviamente remito las respuestas correspondientes a el foro, la importancia de los indicadores financieros. Abro un archivo que tenga usted en cualquier mecanismo y le dice adjuntar, ¿cierto? Él lo carga y le dice responder. Al darle responder, lo lleva directamente a que ha cargado la respuesta respectiva. En el caso de Luz Ángela, ¿cierto? Ya lo hizo copiando la pregunta y respondiéndola en la caja de texto. Este es el resultado. Y aquí estaría el archivo correspondiente a los indicadores financieros, el cual baja y será revisado y pues obviamente no calificado, será retroalimentado para que ustedes sepan cómo les fue con ese proceso. ¿Listo? Esa sería la primera actividad no calificable. ¿Listo? Vamos con la prueba de conocimiento. Ya hicimos el foro, vamos con la prueba de conocimiento. Abrimos la carpeta prueba de conocimiento, damos clic en el espacio del desarrollo de la evaluación, le decimos ver evaluación y nos lleva al espacio de la prueba de conocimiento que me indica que son evaluación del diagnóstico financiero, son 7 preguntas y pues para esas 7 preguntas se han determinado 2 horas, tiempo suficiente para el desarrollo de la actividad. La voy a aperturar en una nueva página, en una nueva ventana, le doy clic y le damos continuar. Al darle continuar me lleva a la evaluación. Entonces aquí tenemos 5 preguntas, dijimos que eran 7. Aquí tenemos página 1 de 2 y le doy siguiente, le doy al siguiente para las preguntas 6 y 7. Aquí le doy atrás para hacer la primera 5. Entonces, en ese orden de ideas, las preguntas son: el análisis financiero dispone de 2 herramientas para interpretar y analizar estados financieros denominados análisis horizontal y cualitativo. Entonces recuerden que no dijimos en la introducción que no hay una evaluación cualitativa, o sea, lo que se hace es un análisis horizontal y vertical, ¿sí?
y no análisis horizontal y cualitativo. Entonces esta sería falsa. Se puede decir que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar fondos suficientes para cubrir compromisos a corto plazo. Esa es la razón de liquidez, bien definida, no hay ningún problema. La razón corriente se llama también razón de solvencia, ¿cierto? Y se puede decir que hay dos métodos, uno estático y otro dinámico. Lo dijimos que sí, ¿cierto? Uno estático es el que tiene que ver con la evaluación horizontal y la dinámica, perdón, vertical, y la dinámica es la horizontal. Por lo tanto, es verdadera. ¿Cuál índice no pertenece a una razón de endeudamiento? ¿Cierto? Entonces, pasivo tiene que ver con endeudamiento, endeudamiento con endeudamiento, y la rotación de inventario no tendría que ver con endeudamiento. Le damos siguiente. El índice es el resultado de establecer la comparación entre las cifras correspondientes a dos cuentas de un mismo estado financiero. Es correcto, ¿cierto? Dijimos que se comparaba, por ejemplo, el activo corriente menos el pasivo corriente del capital de trabajo. Verdadero. No pertenece a una razón de liquidez. La solvencia la dijimos, la prueba ácida también la estuvimos comentando. Capital neto de trabajo, ¿cierto? También. Y la cobertura total del pasivo no hace parte de la liquidez, ¿cierto? Aquí le dice que han contestado 7 de 7, desea enviar la evaluación, entonces le damos a aceptar, y al darle a aceptar, aquí da el desempeño. Entonces, en este caso, quienes vean el video y luego desarrollen la evaluación, pues van a obtener un desempeño del 100% si tienen en cuenta las respuestas que se han indicado, ¿cierto? En el caso de no tener el 100%, puedo reactivar la evaluación que me permite a mí volverla a desarrollar. Entonces, aquí me dice que error, pero entonces lo que puedo hacer es ingresar nuevamente prueba de conocimiento, evaluación, ver evaluación, todo el proceso, vuelvo y la aperturo, continuar, y me va a cargar de nuevo las 7 preguntas, ¿correcto? Y me da el tiempo para desarrollar. Vamos con el taller análisis financiero. Dentro del taller de análisis financiero, entonces lo que vamos a hacer es, le damos taller, ver evidencia, y me llevará a el espacio de evidencia del taller. Yo tengo un material, ¿cierto? Ya digitado en Excel, el archivo que la guía de aprendizaje trae en PDF para desarrollar la actividad. Entonces, vamos a el ejercicio. Entonces, aquí tenemos los mismos valores que traía el estado financiero en PDF en la guía, ¿sí? Vamos a convertirlos en millones de pesos, ¿cierto? Más por 1.000.000 me da el valor correspondiente en millones de pesos. Voy a copiar y pegar, ¿cierto? Copiar y pegar, lo puedo pegar en todos los espacios, ¿listo? Le doy Enter y ya me quedan las cifras convertidas en millones de pesos. Borro las que no me, las que están en cero, las que no me interesan, y ya tengo los valores en millones de pesos. ¿Qué es el análisis vertical? Es comparar cada uno de las cuentas, de los rubros, ¿cierto? De las cuentas correspondientes con el total del activo que en ese momento tiene la empresa. Es dividir el valor de la cuenta, el saldo de la cuenta, ¿cierto? Entre el total del activo. Aquí me dice que he dividido E7 en E22, ¿sí? Y me va a permitir desarrollar la actividad. En este caso hay una constante. La constante es el total del activo, ¿sí?
es el divisor. El divisor permanece igual para todos los rubros, ¿sí? Entonces lo que hago es, en Excel esto se llama constante, ¿cierto? Algunos dicen amarrar tanto la fila como la columna o la celda, ¿cierto? Amarrar esta celda que divide una variable que es la correspondiente a la E. Aquí puedo decirle control C, ¿cierto? Y le digo control V. Y ya me va llevando los valores correspondientes. También puedo arrastrar la, 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 la punta inferior y me da también el proceso de hacer la correspondiente operación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que en el análisis vertical los activos corrientes corresponden al 59.18% del total del activo. Es decir, un poco más de la mitad está en el activo corriente. Y los activos fijos, en este caso, corresponden a la diferencia de 40.82%. He resaltado estas cuentas en amarillo para un ejercicio más adelante. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis vertical. Es dividir cada uno de los rubros en el total de los activos. Lo mismo sucede con el análisis del pasivo y el patrimonio. Se compara contra el valor total del pasivo y el patrimonio, que en última es igual al valor del activo. Entonces yo podría continuar copiando, ¿cierto? O hacerlo de manera individual. Digo, más el valor del pasivo dividido para el total de pasivo y patrimonio, que igual son 403 millones de pesos. Lo vuelvo constante, ¿cierto? El valor del pasivo y patrimonio, y me da los valores correspondientes. Borro las que no me interesan, ¿cierto? No me van a servir. Y ya tengo el análisis de los pasivos y el análisis del patrimonio, ¿correcto? Entonces aquí tenemos que el capital que tiene la empresa corresponde al 8.06 de ese pasivo y patrimonio. O en otras, decir que el 8.06 del activo es capital. ¿Sí? También podría decirlo de esa manera. Que la utilidad generada en este periodo sobre el patrimonio pasivo o sobre el total del activo es del 9.93%, que tiene unas reservas de ese activo en el 23.95% y que ese patrimonio corresponde al 41.94% y que adeuda a la empresa el 58.06% del total de los activos. ¿Sí? Algunos hacen una relación de cuál es el valor de ese pasivo, ¿cierto? Entonces también podrían hacer una relación que dice que el pasivo denominado préstamos a corto plazo, ¿qué valor, cierto? ¿Qué porcentaje es del total del pasivo? Aquí lo puedo hacer. Entonces ya analizando los pasivos entre sí, el 5.34% de lo que adeudo está en préstamos a corto plazo. Aquí vuelvo y otra vez lo vuelvo constante porque es el que divido y hago la operación. Aquí me da el 100%, ¿cierto? Sobre el pasivo. ¿Sí? Esto es sobre el pasivo. ¿Sí? Es decir que del total que debo, ¿cierto? Voy a mirar aquí una cifra. Se lo debo a los proveedores, el 44.87%. ¿Sí? Y a otros acreedores el 25%. Ahí suma el 69-70% única y exclusivamente en acreedores y proveedores. ¿Sí?
El préstamo que tengo a largo plazo, a corto plazo, perdón, es del 5.34. Esta es una apreciación únicamente de lo que adeudo del pasivo, ¿sí? Pero también la pueden tener en cuenta en un momento determinado. Aquí tenemos una sumatoria, ¿cierto? Y me indica que el 54.47 de mis activos están representados en deudores, o sea, quienes me deben, clientes, cuentas por cobrar y lo que tengo para la venta. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de la liquidez. Ustedes pueden también, a través de su ejercicio, obtener un balance y empezar a hacer las razones financieras de acuerdo al modelo Excel. Si tiene el mismo modelo, la ventaja es que cuando cambian las cifras, automáticamente el sistema las cambia, o sea, la hoja electrónica que desarrolla. Ya muchos software, la contabilidad sistematizada, me, me genera los estados financieros y me genera los índices financieros o los indicadores financieros. ¿Por qué? Porque es una formulación matemática. Entonces, todo lo que tenga formulación matemática es susceptible de sistematizar automáticamente. Cambia una cifra y lo que se hace es cambiar el estado, ¿cierto? O la información en este caso. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Traigo el activo corriente, ¿cierto? De 12. Traigo el activo corriente, ¿no? En este caso, traigo el pasivo corriente, mírelo. Traigo los inventarios, traigo las cuentas por cobrar. ¿Cómo se hace? Sencillo, digo, más el valor correspondiente a los inventarios. Entonces voy a los inventarios y le doy clic. ¿Listo? Aquí tengo algo que es sumado, dice inventario más cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces si lo veo acá, vamos a cerrar un poquito aquí esta para que podamos observar el movimiento, ¿listo? Entonces digo acá, inventarios y cuentas por cobrar, la sumatoria. Voy a hallar la liquidez. La liquidez me indica que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? Aquí perfectamente lo podemos ver, el azul es el activo corriente dividido para el pasivo corriente. Si hago un cambio en cualquiera de las cifras, por ejemplo aquí digo que son 5.500.000, 55 millones, cambia, ¿cierto? 238.500. ¿Se lo ven? 238.500. Ah, perdón, es que aquí no tengo la suma, deberías tenerlo de esta manera, ¿cierto? Hago aquí autosuma para que me dé los valores correspondientes. Vamos a hacerlo de esta manera. Me permite tener las cifras actualizadas. Autosuma. Esto es Excel. Esto más, más. Esto también sería autosuma. Y pasivo más patrimonio. 403. Entonces, si hago un movimiento aquí, 55 millones que hemos dicho, de una vez sube a 2.91 y pasa la liquidez a 1.42. ¿Sí?
y cambio 2.500.000, 1.16. ¿Listo? Entonces cualquier valor que cambie, obviamente respetando la ecuación contable de activo es igual a pasivo más patrimonio. La prueba ácida la puedo desarrollar de la siguiente manera. Generalmente se habla de inventarios, que es la cifra más significativa en las entidades o empresas comerciales. Entonces, descontando los inventarios, les digo, ojo con este paréntesis aquí, ¿cierto? Porque si no me va a dar lo que no es. Digo, la prueba ácida, descontando los inventarios, digo, activo corriente menos los inventarios dividido para el pasivo corriente, ¿cierto? ¿Qué me da? Si yo lo hago sin los paréntesis, ¿qué va a suceder? Una cifra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacerse es primero hacer la operación de esta resta y cambiarla en el numerador y el denominador permanece constante, ¿cierto? Lo mismo si voy a hacer la prueba ácida y mi cifra más significativa en este caso, ¿cierto? El 29.03% es un poco alta, vende a crédito, la misma operación. Activo corriente menos, en este caso, las cuentas por cobrar dividido para el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces me da el valor. Y si sumo el inventario más las cuentas por cobrar, es decir, es lo que me da en la liquidez inmediata, baja a punto 20. Vamos a quitar este color, pero que este color no me ayuda mucho. Inventario más las cuentas por cobrar, ¿sí? Que es este valor de acá. Entonces, total activo menos inventario y cuentas por cobrar dividido para el pasivo corriente, la liquidez baja a 0.20. De tener una liquidez de 1.16, es decir, que por cada peso que tengo 1.16 para responder, o sea, un exceso del 16%, ¿sí? Cuando no tengo en cuenta los inventarios, baja al 77%, es decir, 77 pesos por cada 100 pesos que debo. Y si descuento las cuentas por cobrar, baja a 59 pesos por cada 100 pesos que debo. Y si descuento el inventario y las cuentas por cobrar, o sea que esto no lo puedo convertir de manera inmediata en efectivo, baja al punto 20. Entonces, alguien que haga un análisis de esta empresa podrá decir que la liquidez depende básicamente de las ventas y la gestión de recaudo de cartera. ¿Sí? Entonces, es un análisis que se debe hacer. Si el inventario no se vende, ¿cierto? O sea, si en un momento dejo de las operaciones, ¿puedo responder con las obligaciones al 100%? No, ¿sí? Porque tengo punto 77 en este momento del balance. Puede que me hagan un pago y suba la liquidez, baje las cuentas por cobrar, ¿cierto? Por ejemplo, si le hicieron un pago de 100 millones de pesos, aquí subiría a 112.500, quedaría en 17 millones, 403 millones, 403 millones. Mire cómo sube la liquidez, ¿cierto? A 1.21. Y descontando las cuentas por cobrar, 1.13. ¿Sí? Y ya sube a 0.73 y está en 0.20. ¿Sí? Entonces, con solo trasladar las cuentas, hacer una gestión de cobro que me entra a bancos, me permite a mí desarrollar esa operación. ¿Qué pasa si vendo 50 millones? ¿Cierto?
bajo los inventarios en 50 millones. Quedarían 31.500.000. La liquidez sigue siendo la misma, ¿cierto? Porque es la formulación activo sobre el pasivo, ¿cierto? Pero aquí podemos ver cómo se supera, ¿sí? Se supera el tema de la prueba ácida 1.06, la cuenta por cobrar, descontando la cuenta por cobrar 1.13, y aquí ya sube a 0.98. Con solo hacer gestión de cobro y venta, ¿sí? Entonces ahí tienen cómo se puede mover la gestión para mejorar los indicadores de liquidez. No es que yo haga estos movimientos de manera arbitraria, no, es por la operación que se desarrolla, ¿cierto? Se incrementaron las ventas, se eliminaron o se hizo buena gestión de cobro, o para esa época se vencían esas facturas y subió de 2.500.000 a 162.500.000, es decir, 160 millones de pesos más, como para hacer un análisis de esta operación. ¿Listo? Muy bien. Igualmente tengo un ejemplo de balance general comparativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un balance general comparativo de análisis horizontal? Es tomar una fecha base, en este caso es julio, con una fecha actual, en este caso agosto, ¿sí? ¿Qué se hace? Se hace la variación de el año presente, en este caso sería agosto, menos el año o mes anterior, ¿sí? Entonces da, en este caso las columnas serían B8 y C8, C8 menos B8. Me da ese valor de variación absoluta, es decir, que hubo un incremento en caja de 32 millones de pesos, que corresponde a la variación porcentual. ¿Cómo hago esta variación porcentual? Tomo la variación absoluta, es decir, la diferencia, y la divido para el mes base. En este caso sería julio. Y me da el porcentaje de crecimiento, 398.18%. ¿Listo? Así con cada una de las cuentas, hago la diferencia y hago el valor correspondiente en porcentaje. ¿Listo? Y aquí tenemos los indicadores. Esta es la formulación. Entonces digo, capital de trabajo, ¿cierto? Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, no voy a, cada vez que vaya a hacer el indicador, pues voy a tener que cambiar la cifra, ¿no? Entonces lo que digo es la formulación más el total del activo corriente menos, voy y lo busco, el total del pasivo corriente. Hago la formulación y me dice que el capital de trabajo es negativo en 240 millones de pesos. ¿Sí? A pesar de que continúa siendo negativo, hubo un aumento, ¿cierto? O sea, una disminución de ese capital, o sea, una recuperación de 63 millones de pesos. Menos con menos, recuerden qué sucede. Vamos a hacer aquí un movimiento, vamos a meterle 500 millones de pesos, ¿cierto? A esta caja, 500, ya pasa 507, y aquí voy a meter 500 también. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Me cambió el activo corriente, el capital de trabajo. ¿Sí? El pasivo lo mantuve constante, que no debería, o sea, debería modificarse, pero como para que vean que la formulación funciona, ¿cierto? Entonces aquí pasa de un capital de 259 a un capital de 323, es decir, que se aumentó 63 millones. ¿Listo? ¿Qué sucede con el índice de solvencia? ¿Sí? Activo sobre pasivo corriente. Es lo mismo, digo, divido el activo corriente entre el pasivo corriente, no lo resto, sino que lo divido, y me va a dar una relación porcentual, ¿cierto?
Es decir, que el 82.51% del activo corriente es pasivo corriente, ¿sí? O, en este caso, la prueba de liquidez, ¿cierto? Me dice que por cada 100 pesos que debo, tengo 82.51 para responder. Y aquí, 86.47. Hubo un leve incremento. Cuando tuvimos los 500 millones, ¿cierto? Vimos que aquí superó el 100%, o sea, tendría mucho más. Volvamos otra vez. 507, aquí 539. Aquí dice que por cada 100 pesos que debo, ¿cierto? Tengo 18.92 para responder con esos 500 millones que le inyectaría en un proceso de, por ejemplo, de cuentas por cobrar. Si paso a este bajo de 718 a 500, ¿cierto? Entonces tendríamos a 218 este valor. ¿Qué pasa si descuento los inventarios? ¿Sí? Aquí tenemos la formulación: activos corriente menos el inventario, entre paréntesis, dividido para el pasivo corriente. Aquí me da la formulación. Me dice que pasa de 82 a 73%, o es decir, veces, ¿cierto? Aquí puedo colocarlo también como veces. ¿Sí? O también lo puedo manejar como lo estoy haciendo con porcentaje. Es decir, que por cada 100 pesos que debo, tendría 73.22 si descuento el inventario. Y aquí se pone más crítica la cuenta si descuento la cartera. Al descontar la cartera, es decir, otras cuentas por cobrar, ¿cierto? 718, le resto, se lo resto al activo corriente. Activo corriente menos las cuentas por cobrar, entre paréntesis, dividido para, obviamente, el total del pasivo corriente. Baja a 30.21, 38.51, así sucesivamente. Aquí he calculado unas de rentabilidad. Entonces voy a ver mis excedentes, ¿cierto? O utilidad del ejercicio, que son 86.459.000, ¿sí? Dividido para el total del activo, rentabilidad del activo. Entonces el activo está rentando el 1.57, los aportes sociales, es decir, lo que las personas invierten en la empresa, están rentando el 13.18, importante, ¿cierto? Bueno, 18.30, incrementa el mes siguiente. Y en este caso, tenemos sobre el patrimonio. Aquí le decía que yo, en este caso, resto, ¿sí? Resto la utilidad del patrimonio. ¿Por qué? Porque estaría haciendo un proceso de división. Hago la resta de ese patrimonio, descontada la utilidad del ejercicio del patrimonio, me da 3.57, y sobre la propiedad, planta y equipo, que en este caso, pues todo lo que está a disposición de prestación de los servicios, cuánto lo que está como, entre comillas, ocioso, ¿cierto? Porque las edificaciones, los muebles, pero están trabajando para el servicio de la empresa, da un 4.23.593. ¿Sí? Importante revisar esta cifra, ¿cierto? De cuánto le renta a los dueños del negocio. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? A través de la formulación. Aquí tenemos, dentro del archivo que le voy a enviar, hay un material de indicadores financieros del profesor Humberto Martínez Rueda, ¿cierto? En donde está un ejercicio del año 1 y año 2, comparativo, balance general, el estado de resultados año 1, año 2, y las diferentes razones, ¿cierto?
De razón de liquidez, aquí tenemos el capital de trabajo, la prueba ácida, ¿sí? El nivel de dependencia de los inventarios. Entonces hay otro ejercicio donde descuentan algunas cifras del balance, indicadores de actividad. En el caso de, tenemos la rotación de cartera, ¿cierto? Es importante para las empresas que tienen cartera. Adicionalmente, el número de inventario a mano dividido para los 360 días, ¿cierto? La mercancía que tenemos disponible, número de días de inventario, ¿cierto? Y también tendríamos otra información que pueden ir haciendo el ejercicio. Recuerden que siempre deben tomar esta formulación, ¿no? La formulación que da el profesor, ¿cierto? Determinada por los indicadores financieros correspondientes. Es un material que también les voy a remitir, que es interesante para el desarrollo de la actividad y el conocimiento del análisis financiero. ¿Cómo mando la evidencia? Entran por evidencias, o ya lo que hemos visto, también lo puede hacer aquí por evidencias, estados financieros, perdón, análisis de estados financieros, y en la caja de texto, acá, de taller análisis de estados financieros, como lo hemos visto, hay un enlace, y en el enlace ustedes van a enviar el taller. Aquí no se puede colocar dentro de la caja de texto, podrían hacerlo, pero pues no, tendríamos que copiar y pegar el Excel, convertirlo a PDF o algo para poderlo digitar. Entonces el enlace para la evidencia acá, y lo lleva al proceso de cargue del taller correspondiente. Este taller es calificable, al igual que la evaluación, el foro no. Preguntas en este momento para resolverlas. Victoria, Yoraima, Jamie, Jairo y otros 3 compañeros más. Vamos a ver quiénes están. Francisco, Heider, Ilsi, Jairo, José, Victoria, Jamie y Yoraima. ¿Alguna inquietud? No. Jamie, la veo No, que... señor. Ah, bueno. Listo, entonces si no hay inquietudes, cualquier duda que se presente la pueden hacer a través del correo electrónico o a través del foro de dudas e inquietudes. El material que trabajamos en esta sesión va a ir anexo con la grabación. Entonces pueden revisar paso por paso con el material cómo desarrollarlo y cómo enviar la actividad. Un feliz día para todos y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Un Bueno, abrazo. profe. Muy amable, profe. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, que esté muy Gracias, bien. profe. Hasta Ok, luego. hasta luego. Gracias, Muy amable, profesor. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno, Jamie, vamos a suspender la grabación.